Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de United Christian Church. Hoy vamos a concluir con nuestra serie de sermones sobre el libro de Job. Pero antes de que pasemos al mensaje propiamente, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Vamos a agradecerles por presentarnos un tema tan complejo, tan difícil, tan rudo como el sufrimiento a través de un libro tan hermoso, tan potente como este, pidiéndole que abra nuestros corazones para recibir su palabra este día con una actitud sumisa, con una actitud humilde. Vamos a orar. Padre, te damos el honor y te damos la gloria, te damos las gracias, Señor, por quién eres, por lo que has hecho, Señor, por nosotros. Te damos las gracias porque en tu soberanía, en tu poder, en tu grandeza, en tu misericordia, Señor, tú decidiste, Padre, elegirnos, llamarnos, pagar el precio que nosotros no podíamos pagar, hacer lo que nosotros no podíamos hacer, Señor, para darnos este regalo hermoso, Señor, de la salvación y poder formar parte, Señor, de tu plan, servirte, ser miembros, Señor, activos de tu reino y ser mensajeros tuyos, Señor, de este mensaje tan hermoso y tan poderoso como es el Evangelio. Te pedimos hoy, Señor, que nos confrontes con tu palabra, que abras nuestros oídos, nuestros ojos y que pongas en nosotros, Señor, un corazón sumiso y humilde para que tu palabra cale profundo, para que tu palabra penetre, Señor, y nos muestre, Señor, lo que hay dentro de nosotros, nos confronte con la verdad, nos confronte con nuestro pecado, nos llame al arrepentimiento y nos lleve, Señor, a un conocimiento más profundo de ti, de tu persona, de tu plan, Señor. Para que, Padre, seamos siervos dispuestos, Señor, a alabarte, a servirte, a glorificarte. Y para que, Señor, vivamos cada día, Señor, en el temor de Dios. Y vivamos una vida, Padre, apartada del mal. Te damos el honor, te damos la gloria, Señor, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, la semana pasada estuvimos estudiando la respuesta de Dios frente a los discursos de Job y vimos cómo en lugar de darle una explicación a Job o de consolarlo por todo el sufrimiento que había vivido, el Señor confrontó a ese siervo fiel de una manera muy directa y muy poderosa con su soberanía, con su poder. Lo confrontó con quien Él es, con su grandeza, con su majestad. En lugar de decirle por qué estaba pasando lo que estaba pasando, lo confrontó con su soberanía absoluta y frente a una experiencia tan asombrosa y tan sobrecogedora de la soberanía y de la majestad de Dios, Job no pudo hacer otra cosa que dejar de lado sus quejas y sus lamentos para maravillarse ante la grandeza de Dios y exclamar esa frase tan maravillosa que dice en el capítulo 42, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. El pasaje que vamos a estudiar hoy cierra esta historia, este libro, esta historia cargada de pruebas, cargadas de sufrimiento, con un final, que es realmente feliz, con un final que pareciera un final de novela. Un final en el que Job es reivindicado, es comisionado y es restaurado por Dios frente a todas las personas que lo vieron sufrir. Esta historia que había sido una historia de sufrimiento y lamentos termina con un final feliz, con un final realmente feliz. Y frente a un final tan espectacular y tan emocionante como este, porque es realmente emocionante, es muy fácil desviar la mirada y la atención hacia Job, hacia el personaje, hacia la persona y perder de vista cuál es el verdadero mensaje del libro, qué es lo que Dios estaba pretendiendo comunicar con este libro. Hermanos, tenemos que recordar que la Biblia no habla de lo que Dios quiere hacer por nosotros, ni de lo que Él quiere darnos, ni de lo que nosotros podemos hacer por Él, aunque esas cosas
están de una u otra manera presentes a lo largo de todas las escrituras, forman parte de algo infinitamente más importante. Dicho de una manera sencilla, la Biblia no habla de nosotros, habla de Dios, habla de su poder, de su carácter, de sus planes y de cómo el propósito de su creación es darle a Él la gloria y el honor que solo Él merece. El mensaje de este libro, el mensaje de Job, se centra en exaltar la soberanía y el poder de Dios, a la vez que nos presenta la gracia y la misericordia de ese soberano y eterno creador que se digna en utilizar a una criatura finita y frágil, un hombre como nosotros, un hombre finito, un hombre frágil, un hombre débil, para glorificar su santo nombre frente al resto de los hombres y frente a las cortes celestiales. Eso es lo más emocionante del asunto, que Dios, utilizando a este siervo que es como cualquiera de nosotros, a este siervo frágil, a este siervo finito, Dios glorifica su nombre no solamente delante de otros hombres, sino delante de las cortes celestiales, en las regiones celestiales. En el mensaje de hoy lo que vamos a ver son las tres acciones finales que Dios hace a través de Job para glorificar y exaltar su propio nombre frente a toda la creación. Es el corazón del mensaje de hoy. ¿Cuáles fueron esas tres acciones finales que Dios hizo a través de Job para glorificar su nombre en la creación? Y vamos a ver la primera de ellas, y es que Job reivindica a Job frente a sus amigos. Permítanme leer ahí en el capítulo 42, el versículo 7. Fíjense lo que dice. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y le dijo: estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Y un poquito más adelante, ahí mismo en el capítulo 42, en la segunda parte del versículo 8, le dice nuevamente: y que conste que a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Déjenme preguntarles, ¿qué fue lo que destacó Dios sobre Job frente a sus amigos? ¿Qué fue lo que Dios dijo de Job frente a sus amigos? ¿Acaso le dijo a Elifaz y a los demás, como le dijo a Satanás, que Job era un hombre justo y temeroso de Dios, que vivía apartado del mal? ¿Acaso respondió Dios a las acusaciones que ellos hicieron en contra de Job, diciendo que lo que le estaba pasando era por causa de algún pecado oculto? Permítame leer de nuevo lo que Dios dijo. A diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. ¿Se dan cuenta de por dónde va la cosa? Lo que Dios destacó sobre Job cuando le habló a Elifaz y a sus amigos no fue la conducta de Job, no fue la buena conducta de Job, sino sus creencias sobre él. Lo que destacó Dios frente a los amigos de Job fue lo que Job creía sobre él, lo que Job creía sobre Dios. ¿Cuáles eran las creencias de Job? ¿Cuál era la teología de Job? Dicho de manera sencilla, una persona puede esforzarse todo lo que quiera por llevar una vida intachable, pero si las creencias que esa persona tiene sobre Dios no son las creencias correctas, entonces de nada sirven sus esfuerzos y sus buenas obras. Si lo que una persona cree sobre Dios no es lo correcto, de nada sirve lo que esa persona haga. Si esa persona no cree en Dios como Él se ha presentado a sí mismo, como Él es verdaderamente es, de nada sirve lo que esa persona haga o deje de hacer. La buena conducta de Job, hermanos, no era el producto de su fuerza de voluntad, no era el producto de su intento de portarse bien, sino de su temor reverente hacia Dios. Y ese temor de Dios era el producto de un conocimiento profundo y real de su Creador. Ese temor que Job tenía de Dios, ese temor reverente, era el producto de conocer a Dios verdaderamente en toda su dimensión, en toda su magnitud. O por lo menos en lo que él como ser humano podía percibir. Y es interesante. Vamos a irnos a lo que Job dijo sobre Dios. Permítame
comentar brevemente 5 ejemplos que son claves, que nos van a demostrar qué es lo que Job creía sobre Dios y cómo eso afectaba tanto su vida como su relación con Dios. Vamos a primero ir bastante atrás, al capítulo 9, y vamos a leer los versículos 2, versículo 4 y versículo 12, una porción de cada versículo. ¿Cómo puede un mortal justificarse ante Dios? ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Si de algo se adueñara, ¿quién lo haría desistir? ¿Quién puede cuestionar sus actos? Fíjense que en primer lugar lo que vemos es que Job reconocía la santidad, el poder, la soberanía y la justicia de Dios. ¿Cómo puede un mortal justificarse ante Dios? ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Si de algo se adueñara, ¿quién lo haría desistir? ¿Quién puede cuestionar sus actos? Job tenía una conciencia muy clara de quién era Dios. Él reconocía la santidad, el poder, la soberanía y la justicia del Dios Todopoderoso. Vamos ahora al capítulo 16. Vamos a leer los versículos 19 al 21. Ahora mismo tengo en los cielos un testigo. En lo alto se encuentra mi abogado. Mi intercesor es mi amigo y ante él me deshago en lágrimas, para que interceda ante Dios en favor mío como quien apela por su amigo. En segundo lugar, Job reconocía su incapacidad de agradar a Dios por cuenta propia y por tanto la necesidad que él tenía de la misericordia y la gracia de Dios. Job no confiaba en sí mismo ni buscaba un intercesor entre los hombres que lo justificara o que lo defendiera delante de Dios. Muchos siglos antes del nacimiento de Jesús, Job ya sabía que su intercesor, su abogado, estaba en los cielos y que intercedía ante el Padre como quien apela por un amigo, como quien intercede por un amigo. Vamos ahora al capítulo 19. Vamos a leer el versículo 25. Job dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. En tercer lugar, Job sabía que necesitaba ser redimido de su propia condición caída, que necesitaba ser comprado, de esa esclavitud al pecado. Y aunque Dios no había revelado aún los detalles de su plan de redención, Job confiaba en que tenía un Redentor y que ese Redentor al final iba a triunfar sobre la muerte. Vamos ahora, ahí mismo en el capítulo 19, los versículos 28 y 29. Ustedes dicen: vamos a acosarlo porque en él está la raíz del mal. Pero cuídense de la espada, pues con ella viene la ira justiciera, para que sepan que hay un juez. En cuarto lugar, Job estaba muy consciente de que tarde o temprano la ira justiciera de Dios iba a ser derramada sobre los hombres y que con esa ira llegará el juicio final de Dios sobre la humanidad. Job estaba consciente de que el pecado del hombre requiere el juicio de Dios, de que un Dios santo y justo no puede dejar el pecado sin castigo y que al final el pecado del hombre será juzgado, que al final la humanidad completa será juzgada. Vamos ahora al capítulo 28, versículo 28. Fíjense lo que dice Job: temer al Señor, eso es sabiduría; apartarse del mal, eso es discernimiento. En quinto lugar, Job sabía que frente a la santidad, frente al poder, la soberanía, la justicia y la misericordia del Señor, lo único sabio que un hombre puede hacer es temer al Señor y apartarse del mal. Ahora, ¿se dan cuenta? Como vemos en estos textos, Job conocía verdaderamente a Dios. Reconocía cuán incapaz era él de agradarle por cuenta propia y descansaba en la misericordia y la gracia de Dios para relacionarse con él. Job sabía que a pesar de que no lo merecía, en el cielo estaba su intercesor. Él sabía que su Redentor estaba vivo y que ese Redentor al final iba a triunfar sobre la muerte. En pocas palabras, hermanos, un conocimiento íntimo, profundo y verdadero de Dios y de su plan de redención es esencial para que la buena conducta de una persona sea agradable a los ojos de Dios. Una buena conducta sin un conocimiento de Dios no sirve de nada. Las buenas obras que no salen de un corazón contrito y humillado, que reconoce la santidad, la grandeza y la soberanía del Señor y que acepta que la salvación está en las manos de Dios y no en nuestras manos.
Una salvación que viene de un corazón que no se humilla delante de Dios, es un producto del orgullo del hombre. Y hermanos, el orgullo humano se opone por completo al carácter y la voluntad del Dios verdadero. La única manera de que una buena obra agrade al Señor es porque está precedida de un corazón humilde que reconoce el pecado, que se humilla delante de Dios y que ha entendido que la salvación no está en las manos del hombre sino de Dios, que se ha reconocido como incapaz de hacer nada para reconciliarse con Dios y que ha puesto su confianza y que ha puesto su esperanza y que ha descansado en la misericordia y en la gracia de Dios. Amados, lo que vemos aquí es que al reivindicar a Job frente a sus amigos de la manera en que lo hizo, Dios nos estaba mostrando qué era lo que diferenciaba a Job, dónde estaba la diferencia entre Job y el resto. Y básicamente, ¿por qué Dios estaba tan seguro de que Job no lo iba a negar aún en medio de las pruebas más difíciles? En pocas palabras, Job conocía a Dios como Él es y no como Él quería que fuese. Job conocía a Dios y su plan. Job entendía la majestad, la soberanía, la santidad de Dios y se veía a sí mismo frente a esa majestad y frente a esa santidad como un ser incapaz de agradar a Dios y por ende descansaba en la gracia y en la soberanía y en la misericordia de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, de cuán importante es tener un conocimiento verdadero de la persona, del carácter y del plan redentor de Dios para tener una relación verdadera con Él y para llevar una vida que lo glorifique? Hermanos, si no hay ese conocimiento de la santidad de Dios, ese conocimiento profundo de la santidad de Dios, si no hay esa confrontación verdadera entre nuestro pecado y la persona de Dios, y si no hay un conocimiento de ese plan de redención basado en su gracia y su misericordia que llevó a Dios a mandar a Cristo a la cruz, no hay ninguna manera de que ninguna buena obra que nosotros hagamos le agrade a Dios. Cualquier obra, cualquier acción que agrade a Dios va a ir precedida de un corazón sumiso que se ha rendido delante de su santidad y de su gracia. Vamos a pasar ahora a la segunda acción que Dios hace para glorificar su nombre. Básicamente Dios le ordena a Job que interceda por sus amigos. Vamos a leer ahí mismo en el capítulo 42, la primera parte del versículo 8 y el versículo 9. Este es Dios hablando con Elifaz y sus amigos. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Elifaz de Temán, Bildad de Suaj y Sofar de Namaj fueron y cumplieron lo que el Señor les había ordenado y el Señor atendió a la oración de Job. Permítanme preguntarles, hermanos, si ustedes hubiesen estado en las sandalias de Job, ¿qué hubiesen querido hacer con esos amigos que vinieron a señalarlos y a acusarlos de la manera más despiadada cuando ustedes estaban en medio de las pruebas más terribles y del dolor más profundo? Cuando ustedes estaban sumergidos en el sufrimiento más tremendo. Lejos de lo que el corazón caído del hombre, de la venganza, de el hacer justicia por cuenta propia, lejos de lo que el corazón pecaminoso del hombre desearía hacer en un caso como ese, Dios le pidió a Job que orara por sus amigos, a pesar de haberlo tratado como lo hicieron. Dios le pidió a Job, ora por ellos. Y frente a esto, lo que me viene a la mente son las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículos 44 y 45, cuando dice: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Hermanos, al pedirle a Job que orara por sus amigos, Dios le estaba mostrando a este siervo y a todos nosotros la naturaleza misericordiosa de su corazón, a la vez que estaba mostrándole cómo debe lucir en la práctica el corazón de un verdadero siervo
de Dios. ¿Cómo debe lucir frente al mundo en la vida diaria el corazón de un siervo de Cristo? Amados, un corazón misericordioso que está dispuesto a perdonar incluso a sus enemigos y a orar por aquellos que lo persiguen, es una demostración de que hemos visto la maldad que llevamos dentro, de que somos conscientes del pecado que hay en nosotros y hemos conocido en persona la gracia y la misericordia de Dios a través de la cruz. Dicho de manera sencilla, hermanos, el perdón hacia otros no es opcional en la vida de un siervo de Dios, y más que un mandato, ese perdón es la expresión del corazón de Dios que nos ha perdonado a nosotros lo imperdonable y que además pagó el precio más alto para poder perdonarnos. La sangre de Cristo, el precio que pagó fue la sangre preciosa de Cristo, cada gota preciosa de esa sangre que fue derramada en la cruz en lugar de la nuestra. Como vemos, amados, cada vez que nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, incluidos a nuestros enemigos, cada vez que nosotros oramos por aquellos que nos persiguen, estamos mostrando frente a la creación la naturaleza del corazón de Dios y estamos glorificando su santo nombre. El perdón no es opcional, pero el perdón no es sencillamente algo que nos va a hacer sentir bien a nosotros. Muchas veces pensamos en el perdón como algo que nos libera. Amados, el perdón no es opcional porque el perdón es un reflejo del corazón de Dios. Y si nosotros queremos reflejar el corazón de Dios en nosotros y si nosotros queremos realmente ser moldeados a la imagen de Dios, ese perdón tiene que estar ahí. Ese perdón va a ser la expresión de ese perdón que nosotros recibimos, de ese perdón que nosotros recibimos por algo que era imperdonable, por nuestros pecados y que fue recibido no de gratis. Sí, lo recibimos de gratis nosotros, pero el costo fue pagado por Cristo en la cruz. Vamos ahora a pasar a la tercera acción que hizo Dios en la vida de Job para glorificar su nombre. Y fue básicamente restaurar a Job. Al final del libro, Dios restaura a Job. Vamos a leer los versículos 10 al 13 del capítulo, ahí mismo del capítulo 42. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado, y cada uno de ellos le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. Tal vez una de las primeras intenciones que uno puede tener al leer estas líneas, estos últimos versículos, es pensar que Dios restaura y prospera en vida a todos aquellos siervos a quienes Él somete a pruebas y sufrimientos. Muchos pensarían, si Dios lo hizo por Job, entonces también lo va a hacer por mí. Hermanos, tenemos que entender que el hecho de que Dios haya restaurado y prosperado a Job de la manera que lo hizo, no significa que Él vaya a hacer lo mismo con todos sus siervos. Lo que estamos viendo aquí no es una promesa. Es algo que Él hizo con Job, pero eso no implica que es lo mismo que Él va a hacer con todos y cada uno de sus siervos. En todo caso, la restauración y la prosperidad, cuando ocurren, tienen el propósito fundamental de glorificar a Dios. Dios cuando restaura, Dios cuando reivindica a una persona, lo hace con el propósito de que su propio nombre sea glorificado. En el caso de Job, la vida entera de Job, la vida entera de ese siervo que temía a Dios y vivía apartado del mal, glorificaba al Señor. Y podemos estar seguros de que todo lo que Dios hizo por Job en el tiempo que vivió luego de ser prosperado nuevamente, fue aprovechado por él, fue aprovechado por Job para darle la gloria a su Creador y dar a conocer su nombre entre aquellas personas que vivían con él, entre las personas que lo rodeaban. Ahora, la pregunta que debemos hacernos nosotros como cristianos es: ¿qué entonces debemos esperar nosotros cuando Dios permite o propicia pruebas tremendas en nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros debemos esperar cuando somos sometidos a pruebas que nos hacen tambalear?
sabiendo que la vida del siervo de Dios conlleva pruebas y sacrificio. ¿Qué tipo de recompensas vamos a recibir nosotros por servir a Cristo y qué haremos para que su nombre sea glorificado a través de nosotros? Y una pregunta parecida a esta fue la que le hicieron los discípulos de Jesús al Maestro cuando Él les dijo que primero entraría un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Ante esta declaración, cuando en aquel pasaje del joven rico, los discípulos preguntaron: ¿y qué recibiremos nosotros que lo hemos dejado todo para seguirte? ¿Y qué hay de nosotros? Nosotros lo dejamos todo. Fíjense en lo que dice Jesús, Marcos 10, versículos 29 y 30. Les aseguro que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. Les pregunto, ¿estaba Jesús prometiendo riquezas materiales a sus discípulos? Es obvio que no. El mismo Jesús que dijo que él no tenía, que las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, es el mismo que les está diciendo a ellos que recibirán 100 veces más en este tiempo, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos. Cristo no estaba hablando de beneficios materiales. Lo que sí estaba prometiendo era una familia muy numerosa en esta tierra, compuesta por todos los cristianos en todo el lugar del planeta. Una vida con persecuciones por servirle, pero con la mejor de las recompensas para después de nuestra muerte, la vida eterna junto a Dios. Amados, la restauración que Dios nos da en esta vida después de un periodo de pruebas intensos se vive en el contexto de la iglesia. Nuestra familia celestial está aquí en la tierra. Por eso dice Cristo que recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos. Todas esas cosas, todo lo que recibimos es lo que como miembros de la familia de Dios tenemos aquí. Lo que otros tienen también lo tenemos nosotros y lo que nosotros tenemos también lo tienen otros. Ahora, todo eso que vivimos en ese contexto de nuestra familia celestial aquí en la tierra se queda corto frente a la restauración definitiva, frente a la restauración final que sucederá cuando estemos delante de Dios por la eternidad. Frente a estar con Él sin un corazón que nos acuse, frente a estar con Él restaurados, glorificados, moldeados por completo a la imagen de Cristo, siendo Él el primero entre muchos hermanos. Y uno pregunta, ¿y cómo se glorifica el nombre de Dios en todo esto? Se glorifica en que Él, en su misericordia, toma criaturas caídas, manchadas por el pecado, que no pueden convivir pacíficamente entre sí, que viven en pelea, que viven en discordia, que viven en odio a causa de su pecado, criaturas que están destituidas de su gloria y las convierte en nuevas criaturas. Todos forman parte de una misma familia en la que Él es el Padre. Criaturas nuevas, restauradas, perdonadas y con una esperanza común, la esperanza de la vida eterna en la presencia de Dios. Amados, solo Dios puede hacer un milagro semejante. Tomar pecadores que no sirven, que no pueden glorificar a Dios por sí mismos, que no pueden obedecer a Dios y convertirlos en nuevas criaturas, en hijos de Dios moldeados a la imagen de Cristo. Solo Dios puede hacer un milagro semejante. ¿Cómo no darle la gloria por eso? ¿Cómo no va a darle la creación entera la gloria por eso? Amados, como hemos visto hoy, Dios actúa de maneras inesperadas en la vida de sus siervos para glorificar su nombre a través de ellos. Es lo que hemos visto en este libro de Job. Y las preguntas que debemos hacernos nosotros a la luz de esta realidad y a la luz de todo lo que hemos estado conversando hoy y lo que hemos visto en esas 15 semanas en el libro de Job es, las preguntas que debemos hacernos son: ¿conocemos nosotros a Dios como Él es? Conocemos su corazón, conocemos sus planes, hemos experimentado en carne propia la gracia que Él derramó a través de la cruz. Ese conocimiento que nosotros tenemos de Dios nos lleva a vivir en el temor del Señor y a alejarnos del mal. Glorificamos nosotros
a Dios, reflejando su corazón misericordioso en la manera en que amamos y perdonamos a quienes nos ofenden. Logramos ver nosotros cómo Dios está obrando en nuestra vida para que su nombre sea glorificado. Le damos la gloria a Él incluso en medio del sufrimiento y lo continuamos glorificando cuando somos restaurados y prosperados. Hermanos, hoy quisiera invitarlos a que continuemos meditando en lo que Dios hizo en la vida de Job y cómo su nombre fue glorificado a través de aquel siervo, y a que a la luz de todo esto nos sometamos nosotros al escrutinio de la palabra. Si nosotros estuviésemos en las sandalias de Job, ¿cómo hubiésemos reaccionado? Cuando nosotros vivimos el sufrimiento, cuando somos nosotros los que pasamos por las pruebas y nos enfrentamos a la majestad y a la soberanía de Dios, podemos contestar todas estas preguntas de manera positiva. Realmente podemos decir que conocemos a Dios como Él es, su corazón, sus planes. Hemos experimentado la gracia que Él derramó en esa cruz. Ese conocimiento nos lleva a vivir en el temor del Señor y apartarnos del mal. Logramos nosotros reflejar el corazón de Dios en nuestra vida a través del perdón y el amor hacia las personas que tenemos a nuestro alrededor. Logramos ver cómo Dios obra en nuestra vida y logramos darle la gloria a Él en medio de las pruebas y seguir glorificándolo y seguir centrados en Él aun cuando seamos restaurados. Vamos a pedirle al Señor de todo corazón que nos conceda el privilegio de ser instrumentos útiles para que su nombre sea glorificado, que nos dé la fortaleza, que nos dé la sabiduría para enfrentar las pruebas con la mirada puesta en Él, para no quitar la mirada de Él, que nos capacite para amar a los demás como Él nos ama a nosotros, y que al pasar las pruebas, cuando ya seamos restaurados, sigamos glorificando su santo nombre y dando a conocer a todas las personas sus buenas nuevas, sigamos dando a conocer sus maravillas. Vamos a orar. Padre, te damos el honor, te damos las gracias, te damos la gloria, porque, Señor, cuando pensamos en lo que somos, en lo incapaces, Señor, que somos de obedecerte, de glorificarte, de exaltarte, de seguirte, de honrarte, de acercarnos a ti, Señor, y pensamos en lo que tú hiciste en esa cruz, Señor, nuestro corazón se sale del pecho, Señor, y no podemos hacer otra cosa que exaltarte, Padre, porque tú eres, Señor, la fuente de nuestra salvación. Tú eres el autor y el consumador de nuestra salvación. Tú eres el que nos dio la fe, el que nos llevó a creer, el que nos mostró nuestro pecado, el que pagó el precio, el que nos sacó de la muerte, el que compró nuestra vida, y cuando estábamos muertos, Señor, nos diste vida. Cuando estábamos presos, cuando éramos esclavos del pecado, tú nos liberaste, Señor, y no para que siguiéramos viviendo como personas normales, Señor, sino nos diste este privilegio hermoso, Señor, de ser llamados a servirte, de ser siervos tuyos, de ser miembros de tu familia, y nos diste esta comisión, Señor, de glorificar tu nombre, de exaltar tu nombre, de dar a conocer tu evangelio, de predicar tu palabra, Señor, de representarte frente al resto de la creación, Señor. Te damos las gracias porque a través de este libro hemos visto cómo en medio de las pruebas, Señor, tú moldeas nuestro carácter, cómo en medio de las pruebas, Señor, tú nos llevas a conocerte más profundamente, cómo es en medio de las pruebas, Señor, cuando comenzamos a quejarnos y nos enfrentamos a tu majestad, a tu soberanía, que no podemos hacer otra cosa que dejar de lado nuestros lamentos, porque tu soberanía, tu majestad, tu poder es tan grande, Señor, que todo lo demás queda de lado. Y pensar, Señor, que siendo tú un Dios tan poderoso, siendo tú un Dios tan grande, siendo tú el creador de todo, Señor, nos diste este regalo, te hiciste uno más de nosotros, viniste aquí a este mundo, Señor, a vivir una vida perfecta y entregarte, a comprarnos, a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar, Señor. Nos hace pensar y nos hace cuestionar quiénes somos, nos hace cuestionarnos a nosotros mismos y pensar y preguntarnos quiénes somos nosotros para que nos tomes en cuenta, como dijo el salmista, Señor. Te damos las gracias, Padre, por este libro. Te damos las gracias por lo que haces en nosotros a través de las pruebas. Y te pedimos, Señor, que nos des, Padre,
el discernimiento para conocerte cada día de una manera más profunda. Que nos des la capacidad de verte, Señor, a través de tu palabra, de verte a través de tu creación, para que día a día te vayamos conociendo como eres, Señor. Para que cada día nos maravillemos más con tu realidad, con tu persona, con tu carácter, con tus obras, con tu justicia, con tu santidad, con tu misericordia, con tu gracia. Señor, danos esa capacidad que nosotros no tenemos, Padre, de amar a otros como tú amas, Señor. Que el perdón sea, Padre, algo que sale automáticamente de nuestro corazón porque tu Espíritu Santo ha hecho la obra en nosotros. Que nosotros seamos un reflejo, Señor, de ese perdón que nosotros mismos recibimos, Padre. Y que en medio de todas las situaciones, Señor, no importa lo difíciles o lo fáciles, lo complicadas o lo gloriosas y majestuosas que puedan ser, Señor, siempre te demos la gloria a ti. Que todo en nuestra vida, Señor, la prueba y la restauración sea para tu gloria y que nunca desviemos nuestra mirada, Señor, que siempre tengamos nuestra mirada puesta en ti. Padre, guíanos, fortalécenos, danos lo que nosotros no tenemos para ser esos siervos que tú quieres que seamos, para ser esos siervos fieles, Señor, que están dispuestos a ir a glorificar tu nombre y que cuando tú dices a quién enviaré, nosotros gritemos, Señor, de todo corazón, envíanos a nosotros. Te damos, Padre, el honor, te damos la gloria, te bendecimos y te glorificamos en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.